Buenas tardes, compañeros. En este video tutorial les voy a demostrar cómo se calcula y cómo se demuestra por medio de una protoboard o un puente rectificador. Para empezar, tenemos un transformador de 30 volts a 2 amperes que va conectado al puente con 4 diodos rectificadores. Y tenemos un LED que nuestro objetivo va a ser hacerlo prender. Pero ¿cómo vamos a hacer que prenda? Vamos a disminuir o vamos a hacer una caída de voltaje de acuerdo a nuestras resistencias que tenemos aquí. Aquí tenemos el positivo y el negativo. El positivo va conectado a esta parte, ya que en este diodo está el positivo y va a permitir que la corriente pase hacia de este lado del circuito. De este lado tenemos el negativo, lo que nos va a permitir que la corriente vaya de este lado, ya que va de menos a más, y de más a menos de este lado no permite la corriente, ya que son polaridades diferentes y entonces se rechazan, y aquí permite la conductividad de la corriente y se va para acá abajo de nuestro circuito. Para esto vamos a calcular lo que es la corriente máxima y el voltaje máximo del rectificador y del zener. Tenemos nuestros valores Vs, que es el voltaje de entrada, pero el voltaje de entrada de nuestro transformador, que es 29.9, que esto se obtuvo de acuerdo a nuestro multímetro, ya que no nos da los 30 volts que debe de indicarnos. Vamos a tener nuestro voltaje del zener. Para esto vamos a obtener VO, que este sería 5.1 volts. De acuerdo a nuestro datasheet del zener. Vamos a obtener también IL, que es la corriente máxima de nuestro transformador, que sería 2 amperes. Vamos a obtener también nuestra corriente del zener, que sería un cálculo de acuerdo a nuestra fórmula del zener, IL sobre 15. ¿Por qué sobre 15? De acuerdo a nuestro datasheet del diodo zener, nos va a indicar que es un margen del 10% al 20%. Entonces nosotros, bueno, en mi caso yo escogí 15%, que sería IL 2 sobre 15, y esto nos da un igual a 0.133 amperes. Entonces cabe destacar que vamos a calcular también Imax, es decir, del zener, y esta se calcula de acuerdo a nuestra fórmula también del datasheet del zener, 1 sobre 5.1. 5.1 sería el voltaje del zener, entonces sería 1 sobre el voltaje del zener. Y esto nos da un igual a 0.196 amperes. Entonces tenemos ya nuestros datos que vamos a utilizar para nuestros siguientes cálculos.
primero necesitamos, para sacar el voltaje mínimo y el máximo de nuestro rectificador, la resistencia del drenaje, que sería de aquí para acá, la diferencia de tensión que hay hasta nuestro diodo Zener. Entonces RS va a ser igual a nuestra fórmula nos indica que sería BS, sería el voltaje de entrada menos el voltaje de nuestro Zener sobre IL más IZ. Sustituyendo sería 29.9 menos 5.1 sobre IL, que es 2 amperes, más IZ, que nos da 0.133. Esto nos da un igual a 11.62 ohms. Esto sería una diferencia de tensión que hay entre estas resistencias junto con nuestro rectificador, los rectificadores, perdón. Entonces, ya que tenemos 11.62, ya podemos calcular el voltaje mínimo de nuestro rectificador. Para nuestro valor mínimo nos indica la fórmula, que es IL por RS más VO. Sería la corriente de entrada, la resistencia del drenaje y el voltaje de nuestro Zener. Cabe destacar que para esta fórmula debe ser una corriente igual a 0 en nuestro IZ. No estamos calculando aún el voltaje máximo, ya que para el máximo se requiere la corriente máxima de nuestro Zener. Entonces, sustituyendo, tenemos IL, serían 2 por RS, 11.62 más VO, 5.1. Esto es igual a 28.34 volts. Este es nuestro voltaje mínimo. Para nuestro voltaje máximo, entonces vamos a utilizar la corriente máxima de nuestro Zener. Aquí la fórmula nos indica que es IL más IZ max, que multiplica a RS más VO. Sustituyendo nos da un valor a 2 más 0.196 que va a multiplicar a RS, que es 11.62
sumado, veo 5.1 volts. Esto nos va a dar un igual a 30.6 volts. Entonces, este sería el valor máximo de nuestro rectificador. Serían 30.6 volts, perdón. Y 28.34 volts sería el valor mínimo. Pero a todo esto, ¿cómo sabemos si va a prender esto? Nuestro LED. Para eso tenemos aquí nuestro modelo. Tenemos nuestro transformador de 30 volts a 2 amperes. Para esto ya lo probé. Si no, no se los mostraría. Y efectivamente sí nos da luz o sí prende nuestro LED. Pero ¿cómo sabemos que sí es el voltaje de acuerdo para que prenda nuestro LED? Para eso entonces vamos a utilizar la ley de Ohm, que es de acuerdo a de las resistencias, y al final una ley, unos cálculos para que nos indique si efectivamente sí es de acuerdo al valor de aquí al que vamos a utilizar a continuación. Para esto tenemos R1, R2, R3 y R4. R1 y R2 están en paralelo, R3 está en serie. Para esto vamos a simplificar nuestro circuito a una sola resistencia. De acuerdo a la ley de Ohm, vamos a utilizar R1, R2. Va a ser igual a 1 sobre 4.7 más 1 sobre 4.7. 4.7 porque no hay una resistencia que nos dé 4 exacto, entonces utilizamos una de 4.7, que esto nos va a dar un igual a 2350 kilo ohms. Entonces ya simplificamos esta con esta, R1 con R2. Entonces tenemos esto con nuestro diodo Zener. Entonces ahora la vamos a simplificar de acuerdo con la R3. R1, 2, 3 es igual, de acuerdo a la ley de Ohm, es 2350 más 8000, que es el valor de R3. Nos dan igual a 10.350 kilo ohms. Entonces hasta aquí tenemos que nuestro puente rectificador quedaría de esta manera. Simplificado. Entonces nos quedaría la última resistencia para que nuestro LED pueda prender. Para esto vamos a utilizar otra fórmula. Esta fórmula es la de voltaje de salida. Este voltaje de salida nos indica que es la última resistencia
que es de 1K sobre sí misma, más, que sería el resultado de estas resistencias, que nos dio 10.350, pero aquí la diferencia es que vamos a multiplicar por los 30 volts de entrada de nuestro transformador, la cual nos da 2.6 volts, que es el rango que permite el LED encender. Y ahora vamos a corroborar con nuestro multímetro nuestros cálculos. Tenemos un resultado de 2.59 volts, que es aproximadamente los 2.6 volts, y es el resultado que esperábamos de acuerdo a nuestros cálculos. Pero también tenemos que medir el voltaje de nuestro Zener, es 4.89, 4.90 aproximadamente, que nos indica que está igual en el rango del voltaje máximo de acuerdo a nuestro Zener, que es 5.1 volt. Entonces, de acuerdo a nuestros cálculos, es posible que prenda nuestro LED, ya que reducimos el voltaje a 4.9 volts y con nuestra última resistencia a 2.6 volts. Por mi parte eso sería todo, espero les haya gustado.